Aline, La gloria por el infierno, por Rubén Aviña. Era una calurosa tarde del verano de 1991, cuando llegué puntual a la cita, las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Sergio Andrade, el conocido representante de la cantante de moda, Gloria Trevi, me había llamado por la mañana para decirme que le urgía hablar conmigo, porque quería proponerme algo. Me pidió que lo viera en su oficina, una casa de 2 pisos, en la calle de José María Iglesias, número 19, en la colonia Tabacalera, cerquita del Monumento a la Revolución. Ya ahí, empujé la puerta y lo primero que vi fue un patio lleno de cajas, bocinas, aparatos e instrumentos musicales, los del grupo de la Trevi, supuse. Entré a la casa, una casa un tanto lúgubre, oscura, con muy poca luz, y me recibió una adolescente morenita, de aspecto un tanto humilde, sentada detrás de un escritorio viejo y pequeño, colocado junto a una escalera. «Pase», me dijo fríamente, al mismo tiempo que se levantaba para llevarme después por una escalera hasta una oficina, donde se encontraban otras 2 jovencitas, una de ellas más bonita que la otra, cada una en su escritorio, trabajando quién sabe en qué. 2 adolescentes raras y mal educadas, porque no respondieron a mi saludo cuando les dije «buenas tardes». Ni siquiera voltearon a mirarme. Siguieron en lo suyo, ignorándome por completo, como si yo no existiera. Sentado en un sillón, mientras esperaba a Sergio, me puse a observar la oficina. Era lo único que podía hacer en esos momentos. En las paredes medio sucias y descarapeladas había dibujos, como los que pintan en las celdas de la cárcel o en las paredes de los baños públicos. Monos, monas, letreros. Luego me enteré que eran de la autoría de Gloria Trevi, cuando vi su firma por ahí. Pósters de ella misma, dibujos de sus fans, también pegados en la pared. Las chavitas que estaban ahí seguían ignorándome. Ni siquiera me ofrecieron un café o un vaso con agua. Estaban muy concentradas en lo suyo. De repente, entraba una y otra, pero ninguna saludaba. Todas parecidas, tanto en su aspecto como en su manera de vestir, como si las hubieran hecho con el mismo molde. Delgadas, de buen cuerpo, bonitas, cinturita, melena abundante y desgreñada, muy al estilo de la Trevi. Y hablaban en voz baja entre ellas, en secreto. Salían, regresaban, como robots. Pasaban los minutos y yo, presenciando aquel desfile que, de pronto, comenzó a aburrirme. «¿Para qué me querrá Sergio?», me pregunté varias veces. «¿Qué irá a proponerme?». Los minutos seguían transcurriendo. 15, 30. Hasta empezó a darme sueño, mientras que, como no tenía nada mejor que hacer, vino a mi mente el momento en que conocí a Sergio Andrade. Fue en 1984, en un asilo para niños huérfanos, del que Sergio era algo así como benefactor. Citó a varios periodistas, yo entre ellos, para que fuéramos testigos de una considerable donación que hacía para esos huerfanitos que lo rodeaban en esa ocasión. Esos huerfanitos de caritas tristes a los que hasta los llevó regalos. Y jugaba con ellos en un enorme patio, ante el beneplácito de una de las agradecidas y sonrientes monjitas, mientras que los fotógrafos captaban aquella imagen por demás paternal, altruista y humana del señor, que ya en aquel entonces figuraba en el medio discográfico como todo un genio, hacedor de estrellas, productor de grupos musicales como Ciclón y Okidoki, baladistas como Lucerito en sus inicios, todavía niña, casi adolescente, cuando cantaba aquello que decía: «pero con tan pocos años, ¿qué podría suceder?». Y en especial Cristal, la cantante invidente que apenas unos 2 años atrás había surgido con mucha fuerza en el Festival OTI con la canción Suavemente, de la que Sergio era autor, igual que de otro tema con el que la misma Cristal
Acababa de obtener un segundo lugar en el Festival Yamaha en Japón. Meses más tarde, después de haberlo conocido en aquel orfanato, aunque de lejos, sin haber cruzado palabra con él, lo entrevisté por primera y única vez. Me encontré con el genio de moda en la industria del disco. Un tipo joven, de unos 30 años, un tanto solemne, brillante, evidentemente inteligente, hablando con toda propiedad de sus éxitos, de sus logros, de sus proyectos. Hablaba y hablaba, pero nunca sonreía y tampoco me miraba a los ojos. Desde ese preciso momento percibí una especie de barrera invisible e infranqueable que él mismo imponía, como queriendo resguardarse. ¿De qué? No lo supe entonces, pero a pesar de todo me causó la mejor impresión. Aparte de admirarlo, también comencé a respetarlo, más aún cuando por azares del destino, unos meses después, tuve oportunidad de conocerlo más de cerca, cuando me llamó para trabajar con él en el Verarte Publicidad, una agencia que acababa de montar para manejar artistas como Cristal y a él mismo, porque en ese entonces planeaba lanzarse también como intérprete de sus propios temas. Me atraía muchísimo la idea de estar al lado de un genio tan creativo, el maestro Andrade, como muchos le decían, alguien a quien se le podía aprender tantas cosas. Ese genio que estaba tan de moda, ese genio tan respetado, al que se le adjudicaba el éxito de varios cantantes y grupos. Ese genio al que, sin embargo, desde el principio y durante los meses que trabajé a su lado, no logré descifrar del todo, ni ubicar como persona, como ser humano. Era un simple genio, pero un genio frío, distante, un genio de gran talento y creatividad, hábil de mente, dominante, a veces neurótico y hasta temido por casi toda la gente que trabajaba ahí, incluyendo las 5 adolescentes que estaba preparando para formar el grupo Boquitas Pintadas. 5 muchachas, entre las que se encontraban Gloria Treviño, años más tarde Gloria Trevi, y María Raquenel Portillo, luego Mari Boquitas. Pero yo no le tenía miedo, nunca se lo tuve. A mí nunca me gritó como les gritaba a los demás, siempre me trató con amabilidad. Como ya lo dije, fue más bien respeto y admiración lo que me inspiró, no solo mientras trabajé con él, sino también después. Se decían cosas de él, cosas que a veces me creía, pero luego no. Chismes, rumores, cosas que cuentan por ahí, cosas de las que uno se entera. El pan nuestro de cada día en este medio de la farándula. Y mientras seguía en aquella oficina de paredes pintarrajeadas, sumido en mis pensamientos, en mis recuerdos, al lado las 2 silenciosas e impersonales adolescentes que ni siquiera me miraban, igual que las otras que andaban por ahí, el fastidio y la desesperación iban en aumento. Ya había transcurrido más de 1 hora, cuando en eso, por ahí, apareció Raquenel, una de las exintegrantes de Boquitas Pintadas, a las que, junto con la Trevi, había conocido años atrás. Pero ya no se llamaba Raquenel, sino Mari, simplemente Mari. Bendita Mari, fue la primera que me regaló una sonrisa y hasta un beso en la mejilla. Me saludó y me dijo que Sergio me recibiría ya casi 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y yo ahí, ya de malas, incómodo, acalorado, en espera de la audiencia con el maestro Andrade. ¿No que le urgía verme? Entonces, ¿para qué me cita a las 5 y me hace esperar 1 hora y media? Mi desesperación llegó al grado máximo. Tomé mi portafolios, me puse de pie y muy decidido, hasta un poco molesto, me acerqué a una de las muchachitas y le pedí que le dijera a Sergio que me disculpara, pero que tenía que irme.
La mujer puso cara de susto. No, no se vaya. Ahorita le digo al señor Andrade, espéreme. Salió de la oficina y luego de unos 2 minutos regresó. Que ya puede pasar. Por fin. Me condujo por un pasillo también oscuro hasta la oficina de Sergio. Una oficina sombría, llena de papeles, cassettes, videos, hasta en el suelo, sobre el escritorio, detrás del cual Sergio estaba sentado con varios kilos de más, desaliñado, con el cabello crecido, sin rasurarse, pero tan amable como de costumbre, igual que cuando lo conocí en el asilo aquel, rodeado de huerfanitos y monjitas. Un apretón de manos, un abrazo y luego me senté en una silla de esas metálicas, como las de cerveza Corona, colocada a unos 4 metros del escritorio de él. Tanta distancia entre su escritorio y mi silla me desconcertó. Era como una barrera un tanto incómoda, extraña. Después del clásico ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Entró en materia y me propuso un deslumbrante negocio. Una agencia tipo neoyorquina, a todo lujo y de lo más completa, para manejar artistas y darle todos los servicios, como nunca se ha hecho en México. Él como representante y productor, y yo a cargo de la imagen de esos artistas. La idea me interesó, pero, la verdad, no presté mucha atención a lo que él me proponía con tanto entusiasmo, porque de pronto me percaté de algo que me desconcertó y me distrajo. Debajo del escritorio de Sergio había alguien sin identidad, sin voz, sin presencia, pero alguien. ¿Quién sería y qué hacía ahí? Pensé. A lo mejor se trataba de un perro quietecito y silencioso, o tal vez un gato. Luego, supuse que más bien eran simples alucinaciones mías, mientras que Sergio seguía hable y hable de la agencia neoyorquina. Al poco rato, llamó a una de las muchachitas de su oficina y le ordenó que le comprara 2 vasos con agua de limón en la tienda de enfrente. ¡Qué padre!, pensé. ¿Me va a invitar un agua de limón? Sí, porque hacía mucho calor y aparte de que tenía la boca seca, me moría de la sed. Sin embargo, para sorpresa mía, cuando le llevaron los 2 vasos con agua de limón, él empezó a tomarse uno y el otro lo dejó sobre el escritorio. No me convidó nada. Se terminó el primer vaso y siguió con el segundo, mientras proseguía con sus planes, diciéndome que seríamos socios, que nos iría de maravilla, que había pensado en mí para ese negocio, porque sabía que yo siempre había querido hacer algo así. Podemos empezar esa agencia manejando a Gloria. Ya la tenemos. Y también están seguras las gemelas Ivonne y Beth. Ya hablé con la mamá. ¿Tú cómo ves la posibilidad de traernos a otras cantantes fuertes como Thalía o Alejandra Guzmán? Mientras Sergio hablaba y hablaba de su proyecto, yo seguía preguntándome quién estaba debajo de su escritorio. Comprobé que, en efecto, alguien se encontraba ahí y que no se trataba precisamente de un perro o un gato. Cuando Sergio, a punto de terminarse su segundo vaso con agua de limón, cuando le quedaba ya nada más un chorrito, le pasó a ese alguien el vaso con el chorrito. Entonces escuché una vocecita débil, como de niña. Gracias. La mentada agencia neoyorquina nunca se hizo. Sergio y yo perdimos contacto. Pasaron los años y en 1995, por azares del destino, un día en la oficina de unos amigos, me encontré a Aline. Sí, Aline. ¿Cómo que quién es Aline? Nada más y nada menos que la protagonista de esta historia. La misma a la que Sergio había lanzado años atrás como cantante con un disco que se llamó Chicas Feas, sin que sucediera gran cosa. Luego la tuvo como corista de Gloria Trevi. Esa Aline, a la que nunca había conocido en personas,
solo en fotos y en la tele. Esa Aline, de la que ya casi ni me acordaba. La imagen que guardaba de ella era la de una niña, y ahora nada de niña. Bueno, sí, en sus ojos todavía había algo de inocencia, de ingenuidad, pero ya no era flacucha, sino bien formadita, espigada, un tanto desconfiada, tímida, a pesar de que me saludó con cierta familiaridad. Yo ya te conocía, Rubén, me dijo. Te conocí hace años, pero no vi tu cara. Nada más escuché tu voz. Bueno, también vi tus zapatos. Fue una vez en que estuviste con Sergio Andrade en su oficina, cuando hicieron planes para montar una agencia tipo neoyorquino. Yo estaba oyendo todo, estaba escondida, debajo del escritorio de Sergio, castigada, escribiendo 1,000,000 de veces. No debo decirle mentiras a Sergio Andrade.